Bien, continuamos nuestra conversación con nuestras distinguidas invitadas, infectólogas, la doctora Mónica Torman y la doctora Clevi Pérez Sánchez, con quienes en la primera parte fuimos, en cierta forma, llevando algún tipo de información sobre lo que se ha venido manejando en el caso de República Dominicana en comparación con otros países que tuvieron la situación primero que nosotros y también, lógicamente, cómo ha sido el desenvolvimiento de la misma en los meses que tenemos con nosotros aquí, esta lamentable pandemia que no sabemos, repito, hasta dónde llegaremos con esto. Yo quiero entrar en una parte porque oigo, y yo quiero que ustedes me aclaren en esa parte, oigo a veces diferencias entre especialistas en el área. Por ejemplo, yo oí hoy que los guantes es prácticamente un mito, que los guantes para el público, para la población, es mucho menos importante o mucho menos requerido que la mascarilla, en todo el sentido de la palabra, para proteger al que está en la calle. Si le pregunto yo a ustedes, hoy en día, si mañana pensamos poco a poco ir reinsertándonos en la parte productiva, porque llegará un momento en que tendremos que hacerlo. Lógicamente hacerlo no de manera irresponsable, sin calcular en qué punto estamos. Las mascarillas realmente, conjuntamente con el distanciamiento, son las que más pueden garantizar uno protegerse del virus. Bueno, hay que decir por dónde entra el virus. El virus entra por las mucosas. Cuando hablamos de mucosa, para que la gente no entienda, nos estamos refiriendo a la superficie del ojo, a la mucosa oral de la boca y también la nariz, en la parte de dentro. Ahí es que están los receptores que permiten que el virus pueda entrar a nuestra célula y causarnos infección. Es decir, que el virus se ponga en contacto con una parte de nuestra piel no quiere decir que inmediatamente vamos a estar infectados, sino que si una parte de nuestra piel se contamina, nosotros no lo llevamos, sobre todo las manos, que con las que manipulamos la mano en la cara, en la nariz, en la boca, etcétera, pues ahí sí el virus puede entrar a través de esa mucosa e infectarnos. Entonces, por eso es que se insiste tanto en ¿qué? En el lavado de manos. Y yo quisiera aprovechar este programa para decirle una pequeña orientación de cómo se deben lavar las manos. Yo sé que hay muchos videos y muchas cosas que se han compartido, pero realmente vemos que mucha gente no se sabe lavar la mano. Cuando usted se vaya a lavar la mano, sea con agua, con jabón, con alcohol gel, cuando está en la calle, pues usted tiene que colocar ya sea el jabón en pasta o líquido en la superficie, frotar vigorosamente. También en la parte del dorso de la mano, no solamente en la palma. Tiene entonces que también lavar los nudillos, también la punta del dedo y el dedo mayor también, exactamente, el pulgar. Es decir, y eso debe durar mínimo de unos, a veces se dice 20 segundos, pero idealmente por lo menos unos 30 segundos, usted frotándose vigorosamente, enjuagándose las manos y secándoselas. Así mismo usted lo puede hacer con el gel hidroalcohólico. Pero eso ayuda a que si usted sus manos se contaminó, pues usted cuando toque una parte de su cara, que lo ideal sería no tocársela, pero a veces no pica o lo que sea, tenemos que tocarlo, entonces por lo menos su mano no esté contaminada. La mascarilla es esencial, esencial, esencial. ¿Por qué? Porque cubre una parte que si se pone adecuadamente, cubre toda, no solamente la nariz, sino también la boca. Lo único que quedaría libre serían los ojos, que por eso ustedes ven que por lo menos el personal de salud también se coloca unos lentes especiales para evitar, pero por lo menos queda toda esta parte cubierta. El problema es, y la doctora sabe bien, que la gente a veces se pone la mascarilla aquí o se la pone aquí en la papada, entonces hay que usarla bien. La mascarilla es una herramienta importante, pero bien usada. O sea, hemos visto videos de gente en la calle con guantes comiendo. O sea, eso no, por favor, porque ese guante está sucio, usted ha tocado todo en ese supermercado, esos guantes de seguro que están sucios, y, perdón, vamos a dejar que la doctora también le explique un poquito, pero de verdad que no hagan eso, por favor, no lo hagan. Doctora, para que la doctora... Estamos siempre de acuerdo. Bueno, para que siga ahí, doctora, pero también le agregue algo que voy a preguntar.
en el caso, manteniéndonos en República Dominicana, ¿cómo ustedes explican para nuestro público televidente y para mí particularmente también lo que ha ocurrido en una zona específica del país, el caso de la provincia de Duarte, de donde yo soy, de San Francisco de Macorís, donde ahí prácticamente donde hemos recibido la información que más duro ha dado esta epidemia, ya pandemia, en términos de afección? ¿A qué se ha debido real y efectivamente eso? Como información, doctora Torman, aprovechar ahora que usted iba a entrar. Sí. Primero reforzar lo de Clevi. Yo no estoy de acuerdo con el uso de los guantes en la población general. No estoy de acuerdo porque los guantes te dan una falsa sensación de protección que no existe. O sea, los guantes se contaminan igual que las manos y la gente se le olvida eso. Creen que son inmunes porque tienen unos guantes puestos. Entonces, yo no les recomiendo a la población general el uso de guantes. Porque se lavan las manos. Exactamente. Entonces, tu pregunta que me haces, Alberto, del caso de la provincia de Duarte, ahí se dieron muchos fenómenos. Se dieron fenómenos de pacientes que fueron diagnosticados y que fueron dejados libres y esa persona visitó a varias personas más que contaminó. Se dio el caso de que hubo unas elecciones y donde los electos se le hicieron fiestas de celebración. De hecho, candidatos ganadores salieron positivos y todo el séquito y todo el que celebró con esas personas también fueron infectados. Y como decimos, es una cadena de transmisión. Fíjate que uno de los casos índice también de esa provincia fue un bartender. Sí. Ese bartender trabajaba en un nightclub. Imagínense la cantidad de personas con cual él interactuó. Entonces, ahí hubo un desborde de contagio y un desborde de control. Recién comenzados los casos en la provincia de Duarte, recuerdo que un colega mío y nosotros hicimos ciertas recomendaciones de hacer el cerco sanitario en esos momentos en la provincia de Duarte. Y concomitantemente a eso solicitamos que en las provincias donde no hubiera casos también se le hiciera el cerco sanitario, porque no solamente es protegerte que el área donde esté contaminada no salga para afuera, sino que aquellos que estaban libres del virus tampoco le entrara. Y como te repito, como al principio del programa, nuestras medidas siempre han ido 2 o 3 semanas tarde a lo que debieron de hacer. Cerramos los aeropuertos tarde, pusimos las cuarentenas tarde, no queremos hacer el 24/7 por la economía del país, no queríamos cerrar el aeropuerto por el turismo, y mira cómo día a día hemos ido creciendo los casos porque no se tomaron las medidas a tiempo. Y yo creo que ya es hora de que se lleven de las recomendaciones de lo que los expertos le están diciendo y se lleven de los ejemplos de los países donde la mortalidad es baja y donde el índice de infectación también fue bajo. Precisamente en ese punto quisiera yo, tanto a usted, doctora, como a la doctora Clevi, que nos digan, independientemente, porque yo lo viví en carne propia, esa parte de nosotros incluso proponer a través de determinados círculos sociales donde nos manejamos, vamos a hablar claro, en términos políticos, hablábamos de que era necesario el establecimiento de un distanciamiento, de un confinamiento 24 horas permanente por X cantidad de tiempo. Inicialmente hablábamos de 14 días, incluso se hacían algún tipo de flexibilidad y lo llevaba a menos, pero le pregunto, ya el día de hoy, tanto a una como a la otra, al día de hoy, ¿entienden ustedes que todavía, aún a pesar de que se ha actuado tarde, que no se ha sido oportuno en esa medida drástica, pero quizás, y sin el quizás menos costosa, si se hubiera llevado a cabo en el momento oportuno, todavía hay oportunidad para que, y no solamente oportunidad, hay oportunidad y hay necesidad todavía de que vayamos a un sistema de confinamiento total, absoluto? Bueno, es una pregunta interesante y yo creo que la respuesta no es fácil porque hay que pensar el tipo de población que nosotros tenemos, cómo vive la gente aquí, no solamente lo que vivimos con ciertas condiciones materiales, digamos, regulares,
sino también cómo vive la gente en ciertos sectores, barrios con mucho hacinamiento y con problemas para la gente estar todo el tiempo en la casa, y familias que viven muchos en una casa muy pequeña o en un lugar muy pequeño y no adecuado. Siempre el confinamiento 24/7 es atractivo desde el punto de vista sanitario, porque eso definitivamente lograría una reducción de la transmisión comunitaria muy importante. Yo no sé hasta qué punto realmente con la población que nosotros tenemos y nuestras características sociales eso es factible. Por eso que acabo de decir, hay que decir que también si la gente no tiene a veces salida de buscar ciertas cosas, pueden empezar a hacer saqueos, pueden empezar a tener actitudes violentas. Entonces también desde ese punto de vista hay que tomar todas esas condiciones, esas cosas, porque hay medidas que a veces parecen bien sobre el papel, pero que a veces ponerla en práctica también puede resultar al final peor. Entonces, yo sí creo que debe aumentarse el número de horas, pero de verdad que no estoy segura de que realmente aquí, con las condiciones de la población dominicana, pueda ser posible tener a la gente contenida realmente 20. Pero le digo, doctora, y no se podría, doctora, como usted señala, tomando en cuenta las características de nuestro país, como de otros países también, y esas secuelas de problemas que se pueden producir por el confinamiento total en términos de incluso de una explosión social, no se descarta eso, aparte de otras cosas. No se podría, con la integración de medidas preventivas y aumentar un poco más las horas, junto a medidas preventivas, pero verdaderamente eficaces, verdaderamente controladas, verdaderamente supervisadas, y donde lógicamente en un país como el nuestro, donde sabemos que el 60% de la población es una población que vive del chiripeo, como decimos, sí, el Estado debe ser el garante de que los utensilios, los instrumentos para esa protección, que no se dé el confinamiento, llámese mascarilla, llámese incluso alcoholes y otro tipo de cosas, el Estado debe ser garante de proveer eso. Sí, eso tiene que estar bien planteado. Y yo estoy de acuerdo con Clevi. En el contexto social que tenemos en nuestro país, es muy difícil tú hablar de 24/7. Pero la gente no entiende lo que es una cuarentena 24/7. Eso no es un confinamiento total. En los modelos de otros países, que tú estés en tu casa 24/7, no significa que tú no tengas derecho a salir del hogar a hacer ciertas labores correspondientes. Pero con los controles específicos. Exactamente, y tienes los permisos específicos para hacer esas labores. Ahora, lo que no podemos permitir es que de 6 de la mañana a 5 de la tarde, tú encuentres en cada esquina de nuestros barrios un colmado abierto, un dominó, un conglomerado de gente compartiendo. Entonces, ahí es donde se tienen que poner más estrictas las medidas. Ya sea llamarlo 24/7 o llamarlos como ustedes le quieran llamar, o acomodarlos a la población como lo queramos acomodar, porque es verdad, hay gente que vive del día a día, pero esa gente que está en los colmados, en las esquinas, y que está jugando dominó, no se está buscando nada. ¿Entiendes? Entonces, lo que se está buscando, exactamente, lo que se están buscando es un problema, y están provocando que se prolongue mucho más esta cuarentena que tenemos, esta recesión económica que tenemos en el país, esta recesión que nos está llevando a la quiebra a muchas personas. Es decir, no solamente de la clase baja, también la clase media, que es la que más sustenta este país. Entonces, si no tomamos medidas estrictas, vamos a ir prolongando esta agonía hasta que va a llegar un momento que vaya a ser insostenible para muchas personas. Se está calculando que 20 millones, el 20% de la empleomanía informal se va a perder en este país si seguimos con esta prolongación. ¿Cómo se van a recuperar todas estas personas de clase media baja, que tienen un negocito, los salones de belleza, señores, que viven de eso? Son trabajadores informales. De los profesionales liberales. Claro, que después no van a tener el recurso para poder recuperar ese negocito que tenían. Entonces tenemos que pensar en eso también.
Si prolongamos esta agonía más, va a llegar un punto en que no vamos a poder sostener esta economía de nuestro país. Bueno, yo creo que según lo que he podido percibir de ustedes, y también lo he percibido por otras vías, es que en el caso particular nuestro juega un papel preponderante el ejercicio de un control efectivo y de hacer cumplir las reglas que se establezcan para que el confinamiento efectivamente no sea en términos de estar trancados, sino en términos de respetar los lineamientos que garanticen que no se propague el virus por negligencia, por irresponsabilidad y hasta cierto punto, ¿por qué no decirlo?, por hasta una especie de homicidios involuntarios de gente irresponsable que salen a la calle y están exponiendo la vida de otros. Ahora, vamos a entrar, doctoras ambas, a la situación que estamos viviendo y ya estamos repitiendo nosotros aquí del lado mío, de que no tenemos todavía ni se proyecta, y yo quiero a esa parte oírla a usted, ni se proyecta siquiera una posibilidad de un horizonte claro donde, digo, quizá, no sé, quizá mañana aparece una salvación y aún si aparece mañana, requiere de un tiempo específico para que eso se pueda implementar, que es el caso de la vacuna. O sea, lo que significa que tenemos que lidiar con esto de otra forma. Entonces, ¿qué es real y efectivamente, según ustedes, si lo ponemos en términos como si tuviésemos un equilibrio, para que nosotros podamos pensar en ir reinsertándonos de una forma u otra a la productividad dentro de los límites que podamos, lo que debemos hacer, por lo menos los puntos esenciales? Bueno, hay muchas cosas. Hay que decir que nosotros somos un país que tiene, por ejemplo, una de las cosas importantes de nuestros rubros importantes es los servicios y el turismo. El turismo definitivamente queda descartado y yo creo que en mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una población de nuestro país, de la diáspora dominicana, muy grande en los Estados Unidos. Mucho intercambio. Estados Unidos ahora mismo está viviendo lo peor realmente de la pandemia. Nosotros, esa área no se va a poder reactivar en muchísimo tiempo porque esta gente, sobre todo ciudades como Nueva York, estamos viendo que son las más afectadas. Entonces, esa parte de la economía, de ese intercambio, de esa diáspora, de ese turismo, eso definitivamente yo no le veo un horizonte muy cercano. No veo cómo en muchos meses, eso de verdad, la opinión mía es que eso no se va a poder reactivar. Primero, ni siquiera que se permitiese, la gente, la mayoría no se va a arriesgar a estar viajando, a estar moviéndose, a hacer turismo con esta circunstancia todavía sin una resolución de la pandemia. Otras áreas podría hacerse cuando ya esté controlado realmente la transmisión local. Lo que se ha hecho en otros países es reincorporar de forma gradual a ciertas actividades. Pero eso también está siendo muy criticado porque, por ejemplo, España ha empezado el lunes pasado a reincorporar ciertas actividades como la construcción, cierta producción industrial, supuestamente manteniendo una distancia. Pero, señores, en el transporte público, que es lo que le han criticado mucho, como en el metro, en España, en los autobuses, cómo la gente va a mantener 2 metros de distancia, cómo se va a mantener. O sea, eso no es definitivamente aplicable. Ellos están sacrificando realmente la salud por la economía. Y sabemos que la economía es importante porque también sin economía y sin producción, pues no nos podemos sostener. Pero la verdad es que yo creo que ellos están haciéndolo muy temprano y que van a ver realmente un incremento en la transmisión probablemente en las próximas semanas. En nuestro país, temo, ¿no?, que como nosotros somos un país con menos condiciones que estos países que estamos diciendo, quizás vamos a tener entonces también muchos más problemas. No sé qué opina la doctora Torres.
No, sí, definitivamente se han hecho proyecciones y la misma Organización Panamericana de la Salud había anunciado que en los países de América Latina, final de abril y principio de mayo iba a ser el pico de la epidemia en nuestros países. Y que ese número de pacientes o no, ese número de infectantes o esas estadísticas podrían mejorar o empeorar dependiendo de las medidas que tome cada país. Entonces, si todavía no hemos llegado al pico y estamos con medidas de pañitos tibios, yo creo que vamos a tu pregunta anterior, Alberto, si estamos a tiempo de hacerlo. Y yo creo que sí, estamos a tiempo de hacerlo, estamos a tiempo de ser más estrictos, estamos a tiempo de obligar a esta población a entender que la gente se está muriendo, que los hospitales están copados de pacientes, que no damos abasto. Hospitales como el mío, que no era hospital de acopio, ya está recibiendo pacientes, ya estamos tratando pacientes porque no da abasto los hospitales seleccionados y tenemos que bajar esta epidemia de una manera u otra, porque nos vamos a enfermar nosotros, el personal de salud, no vamos a tener quien los atienda a ellos y no va a Dios haber nos libre de un colapso del sistema. no, exactamente, va a haber un colapso del sistema. Y yo digo, doctoras, pero también poniéndole el punto a la I, así como nosotros tenemos una responsabilidad individual, el ciudadano, también debe exigirse una responsabilidad social y una responsabilidad estatal, porque para el 60%, la gran mayoría... Muy interesante eso que dice, Alberto. Sí, porque dígame. estamos viendo mucha gente también que no están siendo protegidas por las instituciones donde trabajan. Por ejemplo, me he encontrado aquí en el Distrito Nacional todas esas brigadas del ayuntamiento están sin guantes, están, yo he visto, por ejemplo, incluso ahí por los frentes de la Clínica Abreu, me estoy refiriendo en la Independencia, lo he visto dentro de esos pozos sacando cosas sin estar adecuadamente protegido. Es decir, no solamente esa, estoy poniendo un ejemplo de algo que yo vi, pero eso se está repitiendo. Pero yo le pregunto a ustedes, o sea, el sistema sanitario y el Estado tiene la obligación, y estoy seguro, de que tiene las estructuras físicas y las estructuras, vamos a decir, de distribución para garantizarle, porque la gente cree que una mascarilla es una mascarilla. Yo he oído a alguna gente que dice que cualquier pañuelo puede ser una mascarilla, que cualquier tapo que uno se ponga en la cara puede ser una mascarilla. Pero la gente no sabe que en una familia promedio de 4 personas, por más que rehúsen la mascarilla, requieren por lo menos cada persona de esas 4 usar a la semana, por lo menos 3 mascarillas a la semana. Digo, ustedes sabrán más que yo, no sé, le hago la pregunta. Y cada mascarilla de esas que son las que, no la KN95 ni la N95, que son la superior, sino la simple mascarilla que se usan, la que usan en cirugía, la que usan en las clínicas. Yo le pregunto, cada familia requiere de por lo menos 300, 400, 500 pesos para proveerse de esa mascarilla. Y no tiene cómo hacer eso. Entonces el Estado tiene una obligación de, a través de las estructuras que tiene, garantizarle la mascarilla a cada ciudadano del país. Claro. Le pregunto. Y una cosa también, en vista también de la situación que estamos viviendo, no solamente a nivel local, sino global, se han hecho algunos estudios para ver cómo se pueden reutilizar mascarillas, porque normalmente ya deberían ser desechables. Pero ahora mismo pues está el problema de que realmente no hay suficientes mascarillas. Entonces, a esas personas ciertamente deberían distribuírsele mascarillas, pero además de eso, como decía la doctora Torman, solamente salir una persona que tenga la necesidad de salir, por ejemplo, en esa familia que vive en Guatemala, el supermercado, que sea uno solo, para que solamente esa persona pueda entonces usar la mascarilla y todo, de contaminarse bien cuando llegue a la casa y así no poner en riesgo al resto de la familia. Pero aparte de eso, sea la mascarilla ya N95, N99, sea una mascarilla quirúrgica, hay varias cosas que se pueden hacer.
Por ejemplo, hay algo que es con filtro ultravioleta y eso, que eso no va a estar disponible para la gente en su casa, pero hay algo muy sencillo, es la cantidad del tiempo que vive el virus. Por ejemplo, se ha mostrado que en la mascarilla lo máximo que vive el virus, según un estudio, es unos 72 horas. Es decir, que si usted deja, por ejemplo, ya una mascarilla en un lugar guardada 4 días, ya usted cuando vuelva a usarla, aún esa mascarilla se haya contaminado en esa parte frontal con el virus, pues con ese tiempo que usted la dejó guardada, no hay que estar yendo al supermercado ni a la farmacia todos los días. Entonces, agarre, guarde esa mascarilla, aún usted tenga una sola, si usted no sale antes de 4 días, pues usted, esa mascarilla, aunque sea una sola que tenga, pues ya ese virus no está en la capacidad de ser infeccioso para la persona. Por lo tanto, usted puede reutilizar esa mascarilla, porque también si usted se le pone a echarle, va a perder bien el filtro, se va a humedecer y ya no va a ser. O sea que solamente con dejarla guardada en una cajita, en un lugar, por 3 a 4 días, cuando usted la vuelva a utilizar, ya no va a tener virus infeccioso y usted la puede reutilizar. O sea, que tengan eso en cuenta para los hogares que ahora mismo tienen, qué sé yo, una sola mascarilla, pues úsela a la persona y en esas condiciones hasta que usted pueda acceder a más. Sea como decía el señor Atala, con que se la den pues en la parte gubernamental, o sea que usted la compre, pero como quiera que sea, esa única mascarilla que usted tiene ahora, vaya haciendo eso y ya usted por lo menos sabe que la próxima vez que usted la va a usar va a estar bien. Sí, pero hay que tomar en cuenta, Clevi, que la mayoría de la población no tiene ese tipo de mascarilla, sino que tiene la mascarilla de fabricación casera, que son las mascarillas de algodón. Y en ese sentido, yo quisiera que la población entendiera, esas mascarillas 100% algodón te pueden proteger, pero esas mascarillas tienen una duración de protección de 2 horas aproximadamente. Por lo tanto, si tú sales de tu hogar y tú sabes que te vas a demorar más de ese tiempo, deberías de por lo menos llevar una de repuesto para que puedas regresar a tu casa estando protegidos también. Y cuando te quites esa mascarilla, la pones en una funda plástica, en lo que te retiras la otra, y cuando llegas a la casa, la puedes lavar simplemente con solución desinfectante y ya al otro día tú la puedes usar esa mascarilla. Y esa es la que generalmente la población es la que está usando porque no tienen acceso a la mascarilla quirúrgica. Entonces, importante saber eso. No es que no te protejas, sino que esa mascarilla tiene una protección de 2 horas y que si sales de tu casa, trata de llevar 2 para que te la puedas cambiar en ese periodo de tiempo y puedas estar cubierto todo ese tiempo y lavarlas al regresar al hogar. Bien, bien. Bueno, doctora, lamentablemente en esta ocasión tendremos otra oportunidad de seguir conversando con ustedes y seguir llevando estas orientaciones que es real y efectivamente el objetivo fundamental de nosotros en Sin Esquemas. Nosotros no queremos llevar pesimismo, pero tampoco manejarnos de forma irresponsable, no dándole la importancia que tiene el tema que estamos tratando y que la gente lo coja suave, como decimos. Vamos a permitir que en 30 segundos, tanto usted, doctora Thorman, como la doctora Clevi Pérez Sánchez, 30 segundos cada una, nos den una reflexión final para esta interesantísima conversación que hemos sostenido para nuestro público televidente y para el país. La reflexión final es básicamente que vamos a prevenir todo lo que se puede, a hacer las recomendaciones ya que se han enfatizado tanto en tantas ocasiones. Pero yo quería decir algo breve, y es que si una persona tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios que sugieran COVID, tos, que ha perdido el gusto, que ha perdido el olfato, etcétera, sobre todo después que tiene más de una semana con esos síntomas, si se siente con cierta dificultad para respirar, acuda a emergencia, no espere que la situación se complique tanto, porque vemos que los casos más complicados y a veces los que lamentablemente fallecen son también los que ya se quedan demasiado tiempo en casa. O sea que si usted se siente con un problema de dificultad respiratoria, acuda a emergencia. Ya en la mayoría de los sitios, como decía la doctora, inclusive los que no estaban viendo pacientes con COVID inicialmente ya están viendo. Entonces no se quede a esperar complicarse en la casa. Doctora Thorman, si quiere agregar algo más. Sí, no, de parte mía, en la parte preventiva, si usted sale del hogar, elegir un miembro de la familia que haga las compras, planifique su compra. Es difícil porque hay personas que
compran a diario con lo que ganan diariamente. Recordar el uso de las mascarillas, nunca tocar la parte del frente de la mascarilla al retirársela porque esa parte puede estar contaminada. Y que no utilizar los guantes. Yo no recomiendo utilizar los guantes porque nos da esa falsa sensación de protección, los contaminamos, nos tocamos la cara, tocamos una serie de cosas, manipulamos y podemos contaminarnos de esa manera. Y recordar a la población que en nuestras manos y en nuestra conducta está poder parar esta epidemia. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Coleman, doctora Pérez Sánchez, por compartir con nosotros en Sin Esquemas, y reitero, de traernos orientaciones tan importantes, orientaciones tan útiles que nosotros como dominicanos, en esta difícil situación que estamos viviendo, porque particularmente, lo dije al inicio, tanto usted, doctora Tolman, como la doctora Clevi Pérez Sánchez, nosotros vamos a vivir una vida a la que Dios entienda que nos toque vivir, y yo creo y espero que no vamos a repetir un fenómeno como este que estamos repitiendo hoy en día. Es algo que sinceramente nos ha tomado lamentablemente a todos, al mundo, porque República Dominicana no se escapa del mundo, y estamos lidiando con eso. Lo importante es, como ustedes señalaron, seguir las orientaciones, cuidarnos. Nadie nos va a cuidar a nosotros mejor que nosotros mismos. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros y, lógicamente, distanciamiento, confinamiento, higiene, como se debe hacer la higiene, como ustedes señalaron, y por encima de todo, lógicamente, una responsabilidad individual ante todo el que está fuera. Muchísimas gracias una vez más a todos. Gracias, Alberto, por la invitación. Un placer.